vamos a presentar Producto Integrado de Aprendizaje, en el cual vamos a ver el área contable en empresas mexicanas, en este caso la Universidad Autónoma de Nuevo León, específicamente en el Departamento de Farmacología. Tenemos a la licenciada Margarita Martínez. Así es. Sí, ok. Me comentan que es contador público. Así es. Egresada. Universidad del Norte. Ok. ¿Dónde se ubica la Universidad del Norte? Está en Venustiano Carranza y Colón. Ok, perfecto. Me comenta, no tiene ninguna especialidad. Soy contador público y auditor titulado y tengo una pasantía de licenciado en Administración Financiera. Ok, perfecto. ¿Y desde cuándo empezó a ejercer como contador? Cuando me gradué en el 1997. Terminando la carrera empezó. ¿Fue por prácticas o sea, ya ven que a veces las prácticas te favorecen porque muchas veces te dicen, pues si terminas tus prácticas, cuando salgas, pues tienes una oportunidad aquí? No, yo ya estaba trabajando aquí en la universidad, empecé como secretaria, estuve 4 años como secretaria mientras estudiaba la carrera y ya terminando la carrera, pues ya fungí como contador. Okay, perfecto. ¿Siempre se mantuvo como relacionada con la universidad? Sí. ¿Desde en preparatoria, en cuál? Bueno, preparatoria también la hice en la Universidad del Norte. Ok, ahí fue donde empezó prepa y terminó carrera. Así es. Y desde ahí se ligó con la universidad. Así es. Ok, perfecto. Ok. Bueno, se supone que ya terminé yo, pero ¿cuáles son las principales problemáticas bueno, así las principales que puede ver en usted como contadora? Problemáticas en sí no. Hay muchas áreas de oportunidad porque de repente pues manejamos diferentes sistemas de contabilidad en las diferentes dependencias de la universidad y pues de repente es un poquito complicado el conjuntar la información porque los parámetros son diferentes. Digamos que eso sería lo complicado. Ok. Y ahorita nos comentaba que usted, bueno, que la universidad era más como no lucrativa o algo así. ¿Puede comentar eso? Con fines no lucrativos. Esto significa que nosotros manejamos más bien ingresos y egresos. Okay. La universidad no puede tener una utilidad porque pues es una institución de educación. Entonces pues es muy básico. No manejamos, por lo menos yo, mi contabilidad es entradas y salidas y la reporto a la Contraloría de nuestra facultad, en este caso la Facultad de Medicina, y ellos a su vez pues pasan la información a la Rectoría, que allá es donde se conjunta la información de todas las dependencias, facultades, prepas que hay en la universidad. Ok, entonces quiere decir que cuando no hay como algo lucrativo es cuando no se utilizan las cuentas T y ese tipo de herramientas. No, sí se pueden utilizar las cuentas T porque son básicas en la contabilidad, pero en mi práctica no son aplicables. Me supongo que ya más arriba, donde están conjuntando más información, sí las deben de utilizar, pero en mi caso no. ¿No son necesarias o no son si necesarias pudieran? En mi caso? Okay. ¿Sí? En mi caso no son necesarias. Ok. ¿Cuál sería la situación más complicada que le tocaría tratar como contadora para usted? Más complicado, digamos, los impuestos. Sería complicado porque pues necesitaría tener información de todo lo que es la universidad y pues sí es demasiada y pues difícil de acceder a ella. Digamos que eso sería lo más complicado. Uh-huh. Ok, y por ejemplo, al momento de trabajar usted con impuestos, ¿le resulta como complicado ese área digamos, de los impuestos y tratar de sacar la información? Particularmente en mi caso, sí, porque es algo que no manejas y como todo, cuando no lo manejas pues te vas oxidando un poquito. Y sobre todo en impuestos hay actualizaciones todos los años, incluso en el mismo año pues van saliendo nuevas leyes, van saliendo
adiciones, derogaciones, entonces tienes que mantenerte muy actualizado. Y en mi caso, como no lo manejo, pues digamos que eso sí sería complicado. O sea, podría decir que la tecnología también ha influido o ha hecho algún cambio en el área de contador. Sí, claro, te quitó mucho de arrastrar el lápiz porque pues antes todo era a mano. ¿Y a usted le tocó empezar así? No, ya cuando yo empecé a ejercer como contador, pues ya tenías los sistemas de contabilidad que pues, a través del tiempo pues han ido mejorando, así es, se han vuelto más amigables, se han vuelto más rápidos, tanto para captura como para impresión de la información, que antes pues estabas en pañales. Entonces pues sí ha ayudado bastante, porque pues antes tenías que estar haciendo todo a mano, o ya después fueron cosas a máquina, y entonces era mantener mucha papelería. Ahorita sigues manteniendo mucha papelería porque tienes que tener evidencia durante cierto tiempo, pero ya mucha de la información pues la mantienes en un disco, la tienes almacenada, y entonces es más fácil acceder. Entonces sí ha simplificado mucho. Mucho, o sea, sí ha habido un cambio, podría decirse drástico en el ambiente laboral del contador. Los contadores de antes pues sí, era mucho arrastrar el lápiz. Y le facilita más el trabajo. Claro, incluso pues es mucho más sencillo acceder a una información porque ya la buscas en el sistema, no te tienes que ir a buscar en libros, en un archivo, ver los libros y estar buscando, ahora sí que hoja por hoja. Ok. ¿Qué tipo de aplicaciones nos podría decir son las que ustedes utilizan? O sea, ¿qué software o cosas que se les facilite más al hacer usted normalmente trabajar? Yo tengo, en mi caso particular, es un sistema de ingresos y egresos que nos proporciona la universidad. Esto pues nos lo entregan ellos directamente, no utilizo otro software externo porque no está permitido, tiene que ser el que te proporcionen ellos. Y entonces, en este caso la universidad, no es un software o un programa comercial. Tengo entendido que lo hace la misma gente de sistemas, entonces pues ya nada más nosotros capturamos. ¿Y cuánto tiempo le tomó a usted llegar a un punto de ya entender todo el 100% de lo que usted se dedica? ¿Cuánto tiempo es? Realmente, como tiempo no te podría decir porque ha sido paulatino. Cuando era secretaria empecé a verlo precisamente porque es, digamos, muy amigable. Entonces, pues ya para cuando me gradué ya lo dominaba totalmente. 100%. Mire, le voy a hacer unas preguntas. ¿Cuál es la situación más complicada que le ha tocado tratar a usted como contador? Complicado, digamos, pues que tienes que tener la información para determinada fecha. Y a veces, pues, hay cargas de trabajo o a veces te piden las cosas en la mañana para mediodía. Entonces, pues digamos que más que nada es por cuestión de tiempo, no por alguna situación que se presente, sino por la premura del tiempo. Podría decirse que depende de, ¿cómo podría decir? Sí, o sea, depende de otra información que le brinde otra persona para usted poder seguir con su trabajo. Sí, en cierto modo, porque pues yo llevo lo que son los ingresos, los egresos, los pagos, entonces pues sí dependo mucho, por ejemplo, del área de compras para hacer los pagos, porque pues ellos compran, me pasan la información, me pasan una orden de compra, y pues en base a eso pues yo voy sacando los pagos. Entonces, si me atrasas una factura en hacer llegar, pues me voy a atrasar con el proveedor para cumplirle en tiempo, o lo mismo con un cliente, ¿verdad? Si no me pasas la información completa en su momento, pues yo no puedo brindarle el servicio. ¿Cuál sería su mayor, cómo podría decirlo, como su mayor, o sea, lo que más le encargan o le piden como contador, así lo primordial? Pagos. Para usted. Pagos a personal por trabajos especiales, pagos a proveedores,
básicamente. Y por ejemplo, aquí en el área de farmacología, ¿solamente usted está encargada de eso o hay más personas? Solo yo. Solamente usted se encarga de eso. Así es. Okay. Es un departamento que no es muy grande, entonces pues no es necesario que haya más personas. Por ejemplo, supongo que hay más departamentos aquí o solamente está farmacología. Farmacología es un departamento, la facultad tiene muchísimos departamentos y cada departamento tiene su persona encargada de su contabilidad o de su administración. ¿Y todas son diferentes? ¿O por ser dentro de la universidad tienen el mismo...? Debemos de tener el mismo lineamiento, obviamente pues manejado de diferente forma porque pues somos diferentes personas y cada quien tiene, digamos, su técnica de cómo llevar las cosas o las cuentas, pero para tener un mismo fin. O sea, a final de cuentas tenemos que proporcionar la misma información todos a la Contraloría, pero pues cada persona la lleva de la forma que más se le facilite. Aparte de aquí, del área de farmacología, ¿ha usted trabajado en otro lado igual de contador? No, como contador no. No. ¿Ha estado en el He estado aquí todo el tiempo. Okay. Estábamos hablando hace rato de la tecnología de ese punto. Usted en lo personal, ¿cómo sintió las capacitaciones y las nuevas tecnologías en esa área de contabilidad? Capacitaciones no he tenido, porque como le repito, es muy sencillo el sistema. El mismo sistema te va dando lo que sigue. O sea, tú capturas una póliza y te dice pon la cuenta que es, y ya, y va la que sigue, va la que sigue, va la que sigue, y luego ya te arroja un resultado. Entonces, pues repito, soy redundante, pero es muy amigable, te va llevando solo. Ok, entonces, pues, bueno, también otra pregunta que pues es muy típica en las entrevistas, pero quisiera también preguntarle si usted en su área laboral se vio afectada la pandemia en su área laboral o no tuvo ningún cambio o algún cambio que usted haya visto. ¿Cómo influyó? ¿Cómo influyó? Bueno, influyó en que, pues como manejo ingresos y egresos, pues obviamente los ingresos se vieron disminuidos. En cuanto a los egresos, pues también porque pues comprabas menos cosas. No podía trabajar mucho home office precisamente porque como los programas están en la computadora que tienes en tu oficina, pues no puedes estar cargando esa información al exterior. Durante pandemia realmente nosotros estuvimos fuera de oficina nada más un mes y luego estuvimos haciendo guardias hasta que a los 3, 4 meses ya estábamos trabajando al 100% con sus debidos cuidados. Entonces realmente afectó el número de movimientos a hacer, que fue pues menos ingresos, menos captura de ingresos, pero nada más. Entonces, ¿para usted cree que sí fue un cambio diferente o no fue mucho el cambio lo que influyó? Realmente no, en mi caso no. Tal vez para otras dependencias pudiera ser, pero nosotros como realmente estuvimos un mes fuera, pues realmente no fue notorio. Hablando financieramente, ¿los proveedores le seguían comprando a usted la misma cantidad de mercancía que le compraban o también disminuyó? Disminuyó. Es por eso lo que menciono, hubo menos ingresos porque había menos clientes que solicitaban nuestros servicios, pero también hubo menos egresos porque pues al no haber servicios que prestar porque se vieron disminuidos, pues también los insumos que nosotros adquirimos se disminuyeron. Entonces a eso me refiero como que tuve menos movimientos tanto de ingreso como de egreso. Durante todo la plática hay un factor que es constante y creo que en el área contable, como me lo está planteando, como usted lo desarrolla, creo que el factor tiempo es determinante en el momento de ejercerlo, porque pues sí depende de otras personas, pero también del tiempo de a lo mejor una computadora o de una persona
Entonces creo que todo eso, el factor tiempo es determinante y en general tiempo, hablando ahorita del tema de pandemia, creo que el tiempo en pandemia fue también como que ver esa disminución en cuestión de cantidades y luego volver a la normalidad, ir viendo cómo paulatinamente iban pues estableciendo otra vez o volviendo a su normalidad. La normalidad, así es. Pues ya ve el cómo sí, pues el factor sí es determinante, aplicado en cuestión de personas como aplicado también de situaciones. Entonces creo que ese factor que nos ha platicado y que creo yo que inconscientemente ha sido pues importante, y yo creo que va a seguir siendo importante porque pues todos dependemos de alguien. Entonces en este caso tanto contadores como administración en general pues tienen que estar de la mano. Claro. Entonces pues sí, ahí es donde empieza la problemática y me habían comentado que era más complicado llevarse con las personas en la administración que hacer su propio trabajo de contaduría, porque es donde entra el trabajo de los demás y acostumbrarse a los tiempos de los demás. ¿A usted se le ha complicado trabajar con otras personas o que haya trabajado en algún punto con otra persona para cierto tema? Porque nos comenta que es la única en este departamento, en esta rubro. Entonces, ¿nunca le ha tocado trabajar con alguien como... O sea, como que hacer equipo con alguien para cierta cosa, para cierto trabajo? Es que en realidad es hacer una sinergia siempre. Yo tengo mi obligación de la información de mi departamento, pasarla, ahora sí digamos, al conjunto de la Contraloría. Eso es trabajar en equipo. Entonces, mi información les debe de llegar a ellos en tiempo y forma para que ellos a su vez puedan enviarla más adelante. Entonces sí, como tú mencionas, es muy importante el tiempo, el que uno entienda que si te piden algo es para esa fecha, porque si no los vas atrasando a ellos también. Y lo mismo me pasa a mí. Si a mí no me proporcionas la información en el momento que debe de ser, pues yo también me atraso en mi respuesta a mis clientes o a mis proveedores. Entonces, sí, de repente es un poquito difícil, porque sobre todo nosotros que somos un laboratorio que estamos enfocados al área de la salud, pues trabajas a veces con pacientes o con voluntarios y a veces los tiempos de respuesta no son como uno quisiera, porque se entiende que hay otras prioridades, en este caso para los médicos. Entonces te tienes que adecuar a los tiempos, pero a su vez te tienes que alinear a los tiempos que te está pidiendo la administración. Entonces ahí pues sí tienes que ver, pues a veces te tienes que extender un poquito más en el horario para poder cumplir con los tiempos. Pero sí que encontrar como que un híbrido entre adaptarme a lo que me están diciendo y adaptarme a lo que en realidad está pasando. Tienes que balancearlo más bien. Tienes que pues ahora sí que lo que te dan, conjuntarlo y llegar al justo medio para todos. O sea, tampoco te cuelgues tanto en darme lo que yo requiero, porque pues yo no quiero también atrasar al resto de la gente. Y es una cadena. Sí, al final de cuentas es un efecto dominó y viene repercutiendo al momento de dar la información, ya se reporta en rectoría y pues esa parte ya es como una bola de nieve. Empieza con un problema que dices mañana te lo hago, pero ese mañana yo ya atrasé. En una semana, al final termina en un mes retrasando la información. Entonces todo eso es muy... Tiene que ser uno muy cuidadoso con los tiempos. Creo que sí es primordial, o sea, porque como comenta, puede ser algo muy pequeño, pero que a la larga desencadena muchas problemáticas, las cuales es como que, ok, empezó en un día y ya van 15, entonces ya tengo problemas en otros lados por esperarme y por, pues, aguantarte tantito, entonces tengo que buscar ahí un balance entre uno y otro. Así es. Disculpe, también, no sé si usted pueda contestar que si usted tiene o ve alguna diferencia de la manera de manejar la contaduría aquí, o sea, que viene siendo la universidad, a pues afuera, sí, alguna que... Completamente distinta. ¿Y por qué?
Bueno, lo mismo, al ser nosotros una institución con fines no lucrativos, estamos exentos. Por ejemplo, la universidad te pide una factura que no lleva IVA, ¿sí? Porque nosotros no podemos cobrar el IVA. Eso en cualquier empresa, en cualquier negocio que vayas, pues, te dan una factura con IVA. Todos esos impuestos tú los tienes que trasladar, nosotros no lo hacemos. Entonces sí es muy diferente. Las empresas tienen utilidades, nosotros no las tenemos. ¿Sí le ha tocado ver cómo se manejan en otras áreas, por ejemplo, fuera de la universidad? No. ¿No le ha tocado ver cómo se manejan? No. También en su área, ¿cómo le hacen para evitar el equivocarse a la hora de trabajar? O si es muy frecuente, no sé, que haya algunos errores o ese tipo de cosas. Frecuente no es, sí, bueno, ¿errores en qué sentido? Al momento de, no sé, de que usted esté tratando de los impuestos, que le envíen información. No manejamos impuestos. Ok, ya, cierto, sí, se me comentaba. O puede ser por ejemplo, que usted dice que trabaja en equipo, a usted le mandan unos trabajos, que esos trabajos usted tiene que sacar otros trabajos. Por ejemplo, lo que usted le mandan, en dado caso que esté equivocado o que esté mal hecho, ¿usted qué es lo que procede en ese caso? Ok, si a mí me proporcionan una información y yo detecto el error, pues voy con el usuario que me lo proporcionó para hacérselo notar y que se corrija. ¿Sí? Eso ya es más que nada como un control interno. ¿Sí? Sería la manera en que se solucionaría. Y pues ya eso traería como consecuencia el usted atrasarse, como mencionábamos ahorita, con los tiempos. Entonces, sí, pero repito, tratamos de sobrellevar eso. O sea, si es una cuestión que se va a corregir más bien de forma y no de fondo, entonces pues yo ya me quedo con la información que realmente me va a ser útil y dejo que corrija, pero yo le voy avanzando. Ok, se va adelantando para no quedarse... Para no quedarme detenida por eso. Si yo tengo la información y sé que los números son correctos, pero digamos la descripción o el concepto es el que está equivocado, pues yo agarro los números porque al final de cuentas es lo que a mí me va a servir. Y pues ya me espero a que me pasen después ya corregido el concepto y ya lo conjunto, pero yo ya lo avancé. Más cuando el problema son los números, pues ahí sí me tengo que detener porque hay que ver cuál es el problema. Si algún proveedor o algún cliente nos pasó mal una cantidad o se expidió mal una cantidad, pues entonces ahí sí hay que ver cuál es el problema y pues sí se atrasa un poquito. ¿Cuáles serían los principales, ya ahorita ya para finalizar, ya estamos en las últimas, los principales errores que puede haber dentro de su área laboral? ¿Cuáles serían los principales errores que usted puede distinguir? Yo te puedo decir que yo, por ejemplo, al hacer un estado de ingresos y egresos mensual, pudiera presentarse una inversión de números. ¿Cómo vendría siendo? Capturas una cantidad y de repente estás sacando el número total y no te coincide y pues empiezas a hacer una revisión y capturaste los números invertidos. En lugar de un 35 pusiste un 53 y ya te movió todo. ¿Y le ha pasado o ha sabido si ha pasado que envíen esa información mal y eso cause algunas consecuencias? No debe de, porque precisamente te brinca el momento que haces la conciliación. ¿Cómo? Nosotros como contadores mes a mes debemos de hacer una conciliación de ingresos y egresos. Mis ingresos son tantos, mis egresos son tantos, mis números internos deben de coincidir y después yo recibo del banco el estado de cuenta que debe de coincidir con mis números. Si no coinciden, algo está mal y yo no puedo pasar esa información más adelante. Entonces, tengo que ir póliza por póliza o ingreso por ingreso, checando a ver dónde está el error. Entonces, puede ser que sea un ingreso no reportado, un ingreso mal capturado, una póliza mal detallada y entonces pues ahí se ajusta. O sea, eso lo detecta uno desde aquí. Ajá. O sea, yo no puedo mandar una información equivocada porque no me cuadran los números.
Okay. ¿Sí? Yo tengo que amarrar números contra mí. Mis saldos iniciales y mis saldos finales deben de coincidir y luego deben de coincidir también con banco. No, los números son cuadrados, no te queda interpretación. Debe ser tal cual, pesos y centavos. Si me ha faltado un centavo y tengo que buscarlo y a veces te brinca porque ves tantas veces los números que ya no lo detectas. Entonces tienes que como que me voy no, al contrario, dices, me voy a alejar tantito para despejarme y luego regresas y lo encuentras de volada, porque llegó un momento en que te ciclaste tanto que lo tenías enfrente y no lo veías. Ok, bueno, ahorita que menciona eso, ¿usted piensa que en el área de la Contraloría Pública sí es como que muy, ¿cómo podría decirlo? Como muy tedioso para al momento de trabajar? Por ejemplo, ahorita me comenta eso de que tienes que despejarte. ¿Cree que eso sí sea necesario para en el área de la Contraloría Pública, como no enfrascarse mucho, o sea, ¿sí me explico? Vuelvo a lo mismo, cada persona se maneja diferente. Habrá gente que te diga, no me puedo mover de aquí hasta que no lo encuentre, y te quedas y lo encuentras. A mí no me funciona así. Por usted es diferente. Para mí es diferente, o sea, yo llego a un momento en que ya lo vi 2 veces y no lo encuentro y digo, el error está, me lo está arrojando y sé que está, pero no lo encuentro. Me levanto un momento, no sé, voy por un refresco, por un café, regreso, ya te despejas un poco y vuelves a ver. A mí así me funciona. Y si lo encuentras. Sí, y lo encuentro. Y dices, aquí estaba, como no lo vi. Bueno, pues sí, como usted dice, o sea, las personas... Yo creo que a muchas personas nos pasa eso, de repente te ciclas en algo y a ustedes en la escuela, ¿no? O sea, estás viendo algo y dices, no, ya me saturé, te levantas por algo y regresas y como que vuelves a enrolarte y se te hace más fluido. Ok. Y también le quería preguntar, ese tipo de errores, ¿usted lo saca manualmente o se lo arroja el sistema? El sistema me lo arroja. Pero igualmente también usted lo puede sacar. Pero yo lo tuve que capturar. Exactamente. Sí, entonces al momento que yo lo capturé y que el sistema me lo está arrojando, me tengo que ir a ver uno por uno en dónde estuvo el problema. El problema obviamente fue la captura, o sea, tecleé mal. Lo busco y lo encuentro, se corrige y el sistema te lo arroja corregido. ¿Qué tan frecuente pasa eso? Yo creo que al año me pasa 1 o 2 veces. Ok, no es tan frecuente. No. Trato de ser muy cuidadosa, precisamente para evitar luego tener que estar buscándolo, sí. Prefiero, voy capturando y, verifico que capturé bien y sí. Ok. ¿Alguien, no sé si alguien más quiere agregar algo? ¿No? Bueno, le agradecemos su tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Esto ha sido todo. Le agradecemos el tiempo y pues que haya accedido a estas preguntas para unos estudiantes de la universidad. Y pues nada, muchas gracias. Darles las gracias una vez más. De nada, espero que les sea útil.